El Señor te bendiga, Dios te bendiga, la paz del Señor, el shalom del Señor esté sobre cada uno de ustedes. En esta ocasión estoy transmitiendo un video sin anunciar, porque ha sido una inquietud que hemos estado teniendo y a medida que pasan los días el Señor confirma esa inquietud. Bien, hemos estado tocando distintos temas en lo que es la red social. Hemos estado dando estudios bíblicos y antes de ir mañana al estudio bíblico de lo que es el altar, todas las preguntas que les expuse en el status o en la publicación de Facebook, quería hacer hincapié en esta palabra. Porque nosotros muchas veces vamos al templo y escuchamos la palabra, pero no estamos viendo fruto luego de escuchar la palabra. Nos emocionamos, pero no hacemos ni llevamos por obra lo que aprendemos en los templos y en las clases bíblicas, etc. El Señor les bendiga a cada uno de los que se están conectando. La paz del Señor, el shalom de nuestro Yahshua sea sobre cada uno de ustedes. La palabra de hoy, que no estaba programada, se encuentra en en Santiago 1, del 21 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que él es considerado a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, de lo que la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y a lo que quiero ir en esta tarde es precisamente que hemos estado hablando sobre distintos temas bien importantes para nuestra vida diaria y nuestro crecimiento, y son lecciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón para retomarlas y para reenseñarlas, porque tenemos que rediscipularnos, porque lastimosamente a veces nos olvidamos de estos principios básicos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: ¿por qué nosotros tenemos conciencia, conocemos la palabra y no surge el efecto de que esa palabra se vea en nuestras acciones? Lastimosamente, tenemos que reconocer que a veces es por altivez, otras veces es por orgullo,
Otra vez es por arrogancia, porque pensamos que otros tienen que hacer cambios, pero nosotros no. Cuando el Señor nos inquieta y nos trae una palabra, es para que nosotros la atesoremos en el corazón y sigamos escudriñando sobre ella. Hace muchos días que el Señor viene hablando sobre refrenar nuestra lengua, ¿verdad? Y es bien difícil cuando estamos bajo fuego. Y en esta ocasión, curiosamente, con el texto de Santiago, termina precisamente diciendo que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, tal religión es vana. Así que el Señor vuelve a hacer hincapié sobre que nosotros necesitamos y nos urge tener dominio sobre nuestra lengua. Que es difícil, es bien difícil, pero es necesario. A veces nosotros pensamos que estar delante del Señor en pecado es solamente estar en fornicación, adulterio y ese tipo de pecados que espanta a tanta gente, ¿verdad? Pero el escarnio, la murmuración y todas estas cosas hemos aprendido que también es pecado y que el Señor nos va a pedir cuentas. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que sale por nuestra boca. Pero el tema de esta tarde es precisamente qué hacemos con la semilla sembrada en nuestro corazón. Si el Señor nos está diciendo que tenemos que volver a la senda antigua, que no pasemos los linderos antiguos, que volvamos a la palabra, que la escudriñemos, que velemos los frutos, que velemos poner por obra lo que aprendemos. No podemos quedarnos hasta ahí. No podemos quedarnos con que escuché un video, una lección en la iglesia, un video de YouTube y quedarnos con eso hasta ahí y ya pasó. Nosotros necesitamos seriamente evaluarnos y considerar que esa palabra que el Señor permite que llegue a nuestro corazón primero corta para nosotros. Y nosotros tenemos que dejar la mala costumbre de estar pensando en que tal o cual palabra es para tal o cual persona. La palabra es para mí primero. La primera persona que se tiene que examinar por esa palabra soy yo. Y asimismo, cada vez que el Señor permite que nosotros recibamos una palabra, nosotros no podemos tomar la actitud de que la iglesia tiene que aprender a hacer esto o lo otro, la iglesia se tiene que arrepentir, o fulano se tiene que arrepentir, o fulano tiene que hacer esto o lo otro. Nosotros tenemos que entender que somos nosotros los que estamos siendo llamados a arrepentirnos. Somos nosotros los que somos llamados a ir a predicar el evangelio. Somos nosotros los que estamos siendo llamados a discipular y a cuidar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida comienza por nosotros. Si nosotros queremos una transformación de nuestras naciones, primeramente tenemos que empezar por nosotros. Nosotros no podemos esperar que nuestra nación tenga una transformación si cada cual está pendiente a qué tiene que cambiar el hermano o la hermanita, sino que nosotros tenemos que evaluar qué tengo yo que cambiar, qué tengo yo que poner a los pies del maestro, qué tengo yo que rendir, entregar, confesar. Somos nosotros. Entonces, a la vez que el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, nos va a redarguir a nosotros, si nosotros permitimos esa transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro testimonio va a hacer que otras vidas sean impactadas y esas vidas deseen producir en su vida precisamente ese cambio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor y esa palabra
que ha sido enviada no retorna tras vacía, porque estoy dispuesta a que me redarguya, estoy dispuesta a que me transforme. Entonces esa palabra va a hacer un cambio no solamente en mí, sino en mi familia, sino en mi entorno, en mi nación, en mi iglesia, en mi pueblo, en el continente. ¿Por qué? Porque nosotros somos sal de la tierra. Que a veces la palabra es dura, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Pero es espada de doble filo, corta para acá y corta para allá. Y nosotros somos responsables de qué hacemos con esa palabra. Llevamos varios días yendo sobre unos temas bien importantes para la vida cristiana, bien importantes para regresar a los pies del Maestro, bien importante para regresar a la palabra. Y muchas veces son lecciones que nosotros ya conocemos, pero que hemos pasado por alto porque no queremos hacer un cambio real en nuestra vida. Porque decimos, sí, la iglesia necesita arrepentirse. Sí, tal o cual nación necesita humillarse. Pero yo no necesito arrepentirme. Tan perfecta soy que no tengo nada que arrepentirme. No necesito ser transformada en el Espíritu. Dice la palabra que Pablo dijo, no que lo haya alcanzado, sino que una cosa procuro, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Y si Pablo, que había tenido una vida desordenada, perseguidor de la iglesia, y se convierte al evangelio, transforma su vida, da testimonio, da fruto, levanta iglesia, se convierte en un misionero, y aún así dice, no que lo haya alcanzado. Porque nosotros tenemos que ser tan altivos y tan arrogantes de decir, los demás necesitan una transformación, los demás necesitan cambiar, pero nosotros no. Si la palabra le está llegando a usted, si el mensaje le está llegando a usted, usted tiene que cambiar. Usted tiene que poner por obra esa palabra. La palabra no es para uno escucharla y deleitarse un segundo. La palabra tiene que transformar. La palabra tiene que dar fruto al 100 por 1. Que esto no es de un día para otro, no lo es. Que esto no es un trabajo que se hace al instante, no lo es. Esa palabra tiene que seguir calando en nuestro corazón, redarguyendo y cambiando. ¿Y sabe cómo va a ser que el Espíritu Santo nos cambie? Que precisamente en esas áreas que nosotros estamos defectuosos nos pase por el fuego y nos mete en esa situación. Y yo se lo puedo dar por fe y le puedo dar testimonio. Mire que no hay día que yo no le hable sobre un tema que ahí. Y muchas veces he perdido el dominio propio, muchas veces me he salido de mi control. Muchas veces me dan unos corajes que no hay quien nos soporte. Pero el Señor sigue trabajando en cada uno. El Señor les bendiga a todos los que se están conectando en esta hora. Entonces, quería dejarle con ustedes esta inquietud sobre el ser hacedores de la palabra. Una de las situaciones que nos está pasando es que la iglesia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en América, en Venezuela, han recibido palabra de exhortación y han recibido mensaje de juicio, ¿verdad? Y han recibido llamado arrepentimiento. Pero entonces nos gozamos con el culto, nos gozamos ay santo con el mensaje. Pero hasta ahí. No hacemos nada más. Y nos quedamos con eso. Y nos conformamos con escuchar, pero que no hacemos. Y el Señor nos está demandando que hagamos. Porque Pablo dijo, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si yo tengo fe en el Señor y yo he puesto mi vida completa a su servicio y rendida a Él,
yo voy a hacer que esa fe, esa palabra, germine en mi corazón produciendo un fruto. Entonces, ahora vamos a la inquietud que genera este video. Llevo desde hace varios días bien inquieta. ¿Por qué? Precisamente por eso. Estamos viendo la situación tan grave que está pasando Venezuela. Es gravísima. Y hay que orar e interceder por Venezuela. Pero el Señor también lleva mucho tiempo hablando y amonestando a Venezuela. Y yo hoy estaba viendo un video donde el Señor se lo mostró a Rashki, se lo mostró a Gigi Ávila. Y lo exhortaron y lo dijeron lo que el Señor había dicho. Y muchos se durmieron. Y no hubo arrepentimiento hasta que lo vieron encima. Hay veces que el Señor tiene que apretar. A Puerto Rico le pasa lo mismo. Y nos duele, ¿verdad? Porque somos nosotros. Entonces, Puerto Rico lleva años con mensaje de alerta, con mensaje de, hey, arrepiéntate, hey, vuelva a la senda antigua, hey, humíllate. Oidores olvidadizos, lo que estamos hablando, Félix, que se encuentra en Santiago 1, del 21 al 26. Entonces, nos gozamos en el culto, nos emocionamos, pero no llevamos a la praxis ese mensaje poderoso que nos emociona 15 minutos. Y que hay santo, hablan en lengua, hay santo, danzan, hay santo, hay llanto, hay santo, se tiran en el altar. Pero cuando llegamos a la casa, se nos olvidó lo que pasó en el culto. Y se nos olvidó la exhortación que el Señor está dando. Y eso es lo que ocurre, no solamente en Venezuela, sino en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y el Señor está dando tiempo y tiempo y tiempo para que nosotros reaccionemos. Cuán grande es la misericordia, la bendita misericordia de nuestro Señor y Salvador, que su Espíritu Santo sigue intercediendo con gemidos indecibles para que reaccionemos, porque aunque el juicio nos está tocando las puertas, si hay un corazón contrito y humillado, si hay un arrepentimiento genuino, si hay una humillación genuina, yo le aseguro que el Señor no nos va a despreciar. Y esto es algo individual. Si usted y yo hacemos nuestra parte, el Señor es fiel y verdadero. Y Él cumple su pacto con nosotros. Es el único que hace pactos que realmente cumple. Entonces, si nosotros somos oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores. Oramos, Iris. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que comenzar con nosotros, como estábamos hablando, para que entonces nuestras familias se contagien de eso que están viendo diferente en nosotros, y que la iglesia se contagie de ese cambio que está viendo, que nuestra comunidad se contagie, porque ¿qué pasa? Que somos luz a las naciones, ¿no? Y una luz no se puede esconder debajo de un almud, y si esa luz está realmente impactando, están alumbrando las tinieblas tienen que disiparse. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a hacer luz aún en medio del caos, aún en medio del juicio, aún en medio de la densa tiniebla. Nosotros tenemos que ser luz, porque Cristo tiene que estar reflejado en mí, aunque cuesta. Entonces, como estaba diciendo, la exhortación que viene el Señor hace mucho tiempo a Venezuela, a Puerto Rico, a Estados Unidos: arrepiéntete, vuelve al primer amor, vuelve a la senda antigua,
Vuelve a la palabra, no traspase los linderos antiguos. Los linderos son los límites y los estamos traspasando todo el tiempo. Lo que no está en la palabra, no lo recibamos. Y aprendamos a volver a tener temor. Ese temor que es reverencia. De eso vamos a hablar mañana con el tema del altar. Porque el Señor viene limpiando altares. Y va a limpiar altares. Y a la mala, porque a la buena no han querido. Porque el Señor sigue exhortando. Y la arrogancia y la altivez no les permite aceptar que necesitamos bajarnos de los altares y empezar a humillarnos de verdad, de todo nuestro corazón, y arrepentirnos. Pero el tema de los altares es mañana. Mañana vamos a hablar de distintos altares y de lo que es un altar y todas las preguntas que les puse en el Facebook. Pero la exhortación es a comenzar por mí. La exhortación es ser oidores, pero hacedores de esa palabra que estoy escuchando. Que se haga rema en mi corazón. Que la siga escudriñando, que la siga profundizando, que la siga investigando, que escudriñe y escudriñe hasta que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer a través de esa palabra en mi vida. Y olvidarme de lo que tiene que hacer en la vida de los demás. Yo tengo que dar unas cuentas por mí, ¿verdad? Y en mi caso, que soy mamá, mientras mi hija estuvo pequeña, yo tenía que dar cuentas por ella. Y yo asumí ese rol y le enseñé la palabra. Hoy ella tiene que dar cuentas por ella. Aunque yo la ame y todo, pero ella tiene que dar cuentas por ella. Porque lo que yo haga no la va a salvar a ella. Y lo que ella haga no me va a salvar a mí. La salvación es individual. El trato del Espíritu Santo es individual. Y necesitamos pedirle al Señor que su palabra se haga rema, se siembra en nuestro corazón para que produzca ese fruto al 100 por 1. Y el Señor en esta hora nos urge, nos exhorta, nos reclama y nos alerta que hagamos de la palabra la vida, que hagamos de la palabra práctica, no solo palabra, no solo ser oidores, sino hacedores. Y eso lo dice bien claro Santiago. Y el que no la lleva a la práctica, el que no lleva esa palabra solamente al oído y no a la práctica, le dice que la religión de tal es vana. Comenzando por la lengua, porque no refrena su lengua. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. En vez de estar pendiente a cómo es el proceso de otra persona. Claro, la palabra me dice que yo tengo que exhortar en amor y en mansedumbre. Y cómo la palabra me dice que yo tengo que cuidar las ovejas, ¿verdad? Y que somos un solo cuerpo y tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y si yo puedo exhortar a una persona para que no se pierda, lo voy a hacer. Pero mi prioridad es dar yo fruto de la palabra escuchada. Igual que cada uno de nosotros tenemos que aprender a atesorar la palabra que el Señor está permitiendo que nosotros estudiemos, analicemos, aprendamos y pongamos por obra. Y el Señor viene hablando hace mucho tiempo y avisando. Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, las naciones, prepárense en lo espiritual. Vuelvan al primer amor, quebranten su espíritu, renuncien al orgullo, la altivez y la arrogancia. Humíllense de corazón y no de labios. Búsquenme en espíritu y en verdad. Y el Señor está diciendo, prepárense espiritualmente, primero que nada, porque ¿de qué nos sirve acumular tesoro si nos perdemos? Nuestra alma la tenemos que primero asegurar.
que cualquier cosa que suceda, si me llega el día, yo me vaya con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo primero. Luego, exhortar a mi familia, orar por mi familia, orar por esa salvación de ellos, prepararme materialmente porque José recibió instrucción y la llevó por obra. El Señor les habló sobre las vacas flacas y José puso manos a la obra y preparó el mensaje que Dios le reveló a Reshki y a Gigi Ávila. Gigi Ávila fue de hace muchos años y mira cuándo se está cumpliendo. Los tiempos y las sazones están en la sola y única potestad de Elohim, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que decide cuándo, cómo y dónde. Yo no soy quien para demandar al Señor. Él sabe perfectamente cómo trata con cada cual y con cada nación. Si nos está dando un mensaje, simple y sencillamente tenemos que obedecer. Entonces nos toca, además de eso, prepararnos materialmente y estar alerta. ¿Alerta por qué? Alerta al espíritu. Alertas al espíritu. Él da instrucciones. Yo le sirvo a un Elohim, un Adonai, que él habla. Una vez hace mucho tiempo, yo le pregunté al Señor sobre un tema en particular, sobre los juicios para mi isla. Yo estaba bien confundida, bien atormentada, porque cuando uno escucha ese tipo de mensaje, pues le duele a uno, ¿verdad? Porque yo amo mi isla, yo amo Puerto Rico y Dios sabe cuánto. Y yo le estaba preguntando, y yo no podía dormir. Yo hasta que tú no me contestes, yo no me duermo. Porque yo necesito conocer si esto es verdad, si esto es tuyo. Un tema en particular y dentro de todo el mensaje de juicio. Y el Señor me da una revelación donde me veo en casa de una amiga pastora, sentada en un sofá de su sala, y había ido anteriormente una sola vez. Y el Señor me dice, y me responde las preguntas que yo estaba haciendo en ese sueño. Yo estaba en una conversación con él, y luego me dice, todas las preguntas que tengas me las puedes hacer porque yo te las voy a contestar, pero no me preguntes cuándo. No me preguntes cuándo pasarán las cosas porque los tiempos son míos. Y yo simplemente le pregunté si era cierto y él me confirmó de esa parte. Y dice Marsha, casi 30 años atrás viene hablando de eso. Yo sé de hace 40 años que lleva hablando sobre el mensaje de juicio para Puerto Rico. Y ella dice, casi 30 años atrás, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, eso es bíblico. Entonces dice Félix, porque no era Yahweh, Jehová, el Señor, sin que lo revele su secreto a su siervo el profeta, se le da un ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh, Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Ni Santo Domingo, ni Venezuela, ni Puerto Rico, ni Estados Unidos puede decir que no hubo profetas, atalayas en medio de su pueblo, porque el Señor lleva mucho tiempo hablando. Y si nos coge desprevenidos y sin prepararnos es porque nosotros no hicimos caso. Aquel que obedeció, aunque lo haya perdido todo, por su obediencia, por la obediencia, el Señor lo va a honrar. Y hay otros que les tocará prepararse para otras personas porque será el día que tengan que partir. Solamente eso lo sabe el Señor, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados tanto para responder en un momento de crisis como iglesia, porque somos luces a las naciones y es la iglesia la que le toca y la que le corresponde levantar a un pueblo en ruina. Mire a Nehemías, vio su país en ruina y se afligió en gran manera, y el rey Artajerjes se conmovió por su aflicción y lo envió y le dio aprobación y fueron y reconstruyeron los muros.
va a haber gente que tengamos que, después de haber salido, ir a reconstruir muros. Y hay otros que les tocará irse. Pero eso solamente lo sabe el Señor. Y eso no lo debe de cargar usted. A usted lo debe de cargar estar preparado en el espíritu. A usted lo debe de cargar el ser obediente, el ser hacedor de la palabra y no solamente oidores. Porque si el Señor habla, ¿quién no temerá? Nosotros tenemos que revisar dónde está nuestra base espiritual, dónde está nuestro fundamento, dónde se fue el temor a Yahweh, dónde se fue. Porque cuando el Señor hablaba hace muchos años atrás, había una respuesta inmediata de la iglesia, del pueblo de Cristo, del cuerpo. Y por eso el Señor extendía su misericordia. Y hoy día lo que seguimos viendo es escarnio, divisiones entre grupos, en vez de ser un solo cuerpo. Así que hoy yo te invito a que evalúes tu vida. Si vamos a estar aprendiendo de la palabra, vamos a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dice que el que es solamente oidor y el que no refrena su lengua, tal es mentiroso. O sea, nos está llamando en pocas palabras hipócrita. Vamos a hablar claro. El que se la pasa hablando y hablando y hablando y hablando y no la pone por obra, es más, no es otra cosa, es hipócrita. Y la palabra me dice que hay un final para los hipócritas. Y nosotros tenemos que reevaluarnos, arrepentirnos y humillarnos delante del Señor. El Señor, ayúdame a entregar este orgullo, ayúdame a entregar esta vanidad, esta altivez, y ayúdame a poner por obra lo que tú me estás enseñando. Necesitamos y nos urge llevar a la práctica lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones y en nuestro camino, porque Él va a pedir cuentas. Así que hoy yo te invito a que reevalúes lo que el Señor está poniendo en nuestro camino, las enseñanzas que está poniendo en nuestras manos, el mensaje que estamos escuchando. Vamos a reevaluarlo y vamos a obedecer. Vamos a confrontarnos con la palabra y a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya, nos lleve a toda verdad y toda justicia, y a poner por obra esa palabra. Que nos ayude su misericordia para que nosotros podamos llevar a la praxis, a la práctica, esa palabra que está poniendo en nuestras manos, en nuestros oídos, en nuestra boca. Porque cada uno de nosotros va a dar cuentas. Y esto es algo bien serio. Nosotros necesitamos y nos urge volver a la palabra, volver a la obediencia, al temor. Porque esa es nuestra base. Ser hacedores y no tan solo oidores. Y si el Señor nos está advirtiendo de unas cosas que van a ocurrir, mire, tomarlo en serio. No tome por liviana la palabra del Señor y el mensaje de los profetas y los atalayas. Prepárese espiritualmente, prepárese con alimento, agua, medicina. Porque no hará nada Yahweh sin que antes lo mostrara a sus siervos, los profetas. Y no es necesario que se cumpla mañana. No es necesario que se cumpla en 2, 3 años. Vamos a ver el caso de Venezuela. Hay una profecía que la compartí hoy. Gille y Rashki hace un montón de años. José, un montón de años para prepararse para las vacas flacas. Noé, un montón de años para prepararse para el juicio del diluvio. Vamos a ser obedientes, porque el Señor no quiere mal para nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos y nos quebrantamos y ponemos por obra la palabra en obediencia, yo les aseguro que Él es fiel y verdadero para cumplir sus propósitos y sus promesas en nosotros. Pero necesitamos volver a la palabra. Espero que esta
corta reflexión haya tocado la fibra de tu corazón, para que volvamos a reevaluar el mensaje que el Señor está trayendo a nuestras vidas y volvamos a tomar por obra lo que Él nos está diciendo. Dice la palabra que oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra nos exhorta. ¿Le vamos a hacer caso? Él nos quiere guardar, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere cuidar, aún en medio de tiempos de tiniebla. Quiere que seamos luz. Usted decide. Ya aprendimos en uno de los mensajes de Deuteronomio 28 que está en YouTube, las consecuencias de la desobediencia y la bendición que es obedecer. Yo le invito. Los mensajes están en YouTube. La palabra que el Señor está hablando a su corazón, usted la conoce mejor que nadie. Reevalúe ese mensaje y pídale al Señor que le asista, que el Ruach Kadosh le asista, el Espíritu Santo, para que esa palabra se haga rema y se haga transformación en su vida. Como ya le dije, comenzando por mí, extendiéndolos a los que nos rodean, a la iglesia, a nuestra ciudad, a nuestro país y a las naciones. Porque el Señor, nuestro Salvador, viene por un solo pueblo, por un solo cuerpo, y este tiene que estar limpio, sin mancha ni arruga. Y somos solamente uno, no somos un montón de denominaciones. Es aquel que es lavado por la sangre del Cordero, que guarda sus mandamientos y obedece y pone por obra la palabra. Ese es el fruto que da la salvación, la obediencia. Porque por nuestros frutos seremos conocidos, y árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago del fuego. Palabra dura, ¿verdad? Pero necesaria para nuestros días. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor sea sobre ti. Mañana los espero con el tema el altar. Tema interesante. Guarden sus preguntas sobre el mismo. Vayan escribiéndolas por Facebook. Mañana voy a transmitir un poquito más temprano por cosas personales. Va a ser como a las 2 más o menos, hora de Texas, y 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Los espero. El Señor les bendiga. El shalom del Señor esté sobre su vida y sobre su casa.